Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo Iván Marchena, embajador de la compañía 8lens.io, y el día de hoy les contaré sobre algunos de los proyectos interesantes que se encuentran disponibles en la plataforma 8lens. Acompáñenme a verlos. Muy bien, echémosle un vistazo a este proyecto de Kenia de café. Este proyecto está buscando un objetivo máximo de 20.000 USDC o mínimo de 10.000 USDC con un plazo de préstamo de 14 meses pagando intereses mensuales. Como colateral, el proyecto tiene activos de la compañía con una evaluación de riesgo de 8 de 10 y una deuda sobre el capital de 2 con un LTV del 120% y como historial crediticio de 8 de 10. Pues bueno, es importante saber que esta empresa es la primera compañía africana en ser listada en 8lens. Ellos están especializados en el cultivo del café. Y esta compañía fue fundada el 1 de octubre del 2018 y comenzó a operar el 1 de enero del 2021, generando así ingresos desde el 2021 por alrededor de 142.857 euros. En el 2022, 420.469 euros. En el 2023, 712.346 euros. Y en el 2024, 1.378.378 euros. Como se dan cuenta, todo este tiempo ha estado incrementando los ingresos de esta compañía. Así que este proyecto tiene un rendimiento fuerte y vale la pena considerar. Muy bien, echémosle un vistazo a este proyecto de Estonia que se llama Wine Retail o Wine Way, que es un proyecto de venta minorista de vinos. Acá tenemos los detalles sobre la empresa, pero veamos qué es lo que buscan. Bueno, ellos buscan alcanzar un máximo de 50.000 USDC o un mínimo de 25.000 USDC con un plazo de préstamo de 9 meses. Están pagando intereses mensuales y de colateral tienen activos de la compañía, así como una puntuación total de riesgo de 8 de 10 y tiene como una deuda sobre el capital, la cual indica cuánto debe un prestatario en comparación con sus propios fondos, evaluando el riesgo de 1.89. Así también podemos ver un LTV, el cual mide la relación entre un préstamo y el valor de la garantía, indicando el nivel de riesgo del prestatario del 56%. Su historial crediticio es de 10 de 10. Es largo el historial, debe ser largo por McClear. En McClear debe ser largo. Y bueno, y ahora está disponible en la plataforma de 8lens. Pues si le echamos un vistazo en los detalles, nos dice que la compañía ha sido establecida el 18 de agosto del 2008. Y por lo que podemos ver en el historial crediticio de McClear es que este proyecto ha recaudado fondos con éxito en varias ocasiones. Bueno, los detalles completos los podemos ver aquí en su perfil, incluida la dirección de la empresa. Está interesante este proyecto. Muy bien, echémosle un vistazo a este proyecto búlgaro Ahau OOD, que están buscando un máximo de 15.000 USDC o mínimo de 7.500 USDC con plazo de préstamo de 12 meses, pago de intereses mensuales. Como colateral tienen activos de la compañía y como una evaluación total de riesgo es de 9 de 10. Con una deuda sobre capital de 1.7, un LTV de 14.30% y un historial crediticio de 10 de 10. Esta empresa fue fundada en el 2010 y entró en funcionamiento desde el 1 de marzo de 2022, obteniendo un beneficio neto de 456.000 euros, unos ingresos en el 2023 678.000 euros, en el inventario que sería el final del 2023 fue de 384.000 euros y ingresos proyectados para el 2024 fue de 2.23 millones de euros. Está muy interesante este proyecto. Ideal, veamos este proyecto búlgaro de cultivación de cannabis
¿Qué es lo que nos dice este proyecto? Acá podemos ver en detalle sobre este cultivo de cannabis medicinales, pero veamos qué es lo que buscan. Ellos buscan alcanzar un máximo de 10.000 USDC o 5.000 USDC como mínimo en un plazo de préstamo de 14 meses, pagando intereses mensuales. Como colateral tenemos activos de la compañía con una puntuación de riesgo total de 8 de 10, con una deuda sobre el capital de 0.9, un LTV de 67% y un historial crediticio de 9 de 10. Podemos echarle un vistazo en detalle lo que esta compañía o proyecto ha estado generando, pero veamos las cifras. Como por ejemplo, en el 2022, esta generó un ingreso al casi 700.000 euros. Y en el 2023 logró incrementar sus ingresos en un 109%, alcanzando la cifra de 1.455.281. En el 2024, en tan solo 10 meses, alcanzó la cifra de 1.382.994 euros, siendo proyectado un excedente, o sea, excediendo los ingresos por 1.600.000 euros por esos 12 meses. Pues está súper interesante, ya que esta compañía en realidad fue lanzada solamente el 14 de febrero del 2022, iniciando así su producción en esa misma fecha. Está muy interesante, hay que echarle un vistazo a este proyecto. Ok, veamos los proyectos disponibles en la plataforma. Por ejemplo, este proyecto italiano de generación de energía o energía verde, pues si nosotros le echamos un vistazo a su perfil, podemos ver más información detallada sobre el proyecto. Y este está buscando alcanzar un máximo de 50.000 USDC o un mínimo de 25.000 USDC, con un plazo de préstamo de 12 meses, donde paga intereses de manera mensual. Y lo que también nos comentan acá es de que el colateral que tiene este proyecto son activos de la empresa. Además nos comenta de que la puntuación total de riesgo es de 9 de 10, muy fuerte, y de que la deuda sobre el capital, la cual nos indica cuándo debe o cuánto debe un prestatario en comparación con sus propios fondos evaluando el riesgo, es de 1.79. También nos indica que el LTV, el cual mide la relación entre un préstamo y el valor de la garantía, indicando el nivel de riesgo del prestatario, es del 36%. Además vemos que el historial crediticio es de 9 de 10. Y este proyecto en realidad también nos da un poco más de información en detalle, como por ejemplo lo que podemos ver es de que este proyecto recaudó en el 2024 alrededor de 853.980 euros y actualmente está buscando una financiación de 800.000 euros. Otra cosa también que debemos echarle un vistazo, digamos que es información clave, es de que este proyecto fue lanzado el 5 de marzo del 2021 y la empresa reportó ingresos en el 2023 de un poco más de 10 millones de euros y en el 2024 de 11.633.537 euros, lo que nos refleja un crecimiento de alrededor del 15%. Está muy interesante este proyecto. Muy bien, echémosle un vistazo a este proyecto búlgaro de Rapid Finance. Ellos están buscando como objetivo máximo 20.000 USDC o 10.000 USDC como mínimo, además de un plazo de préstamo de 6 meses, pago de intereses mensuales y con un colateral de participación en los ingresos. La evaluación total de riesgo de 7 de 10, con una deuda sobre capital de 0.27 y un LTV de 27%.
con un historial crediticio de 10 de 10. Pues esta empresa se lanzó el 1 de enero del 2024 y ha estado emitiendo préstamos activamente desde el 30 de mayo del 2024. Toda esa información se puede ver en el perfil de la empresa, así como también el capital registrado de 536.000 euros. Está súper interesante este proyecto. Estos son los proyectos actuales disponibles en A-Lens. Todo el colateral está custodiado por Maclear AG, lo que garantiza la seguridad. Cada préstamo está respaldado por los activos del prestatario y pasa por un estricto proceso de debida diligencia antes de ser listado. Explora las oportunidades e invierte con sabiduría.